Queremos escribir la ecuación lineal 2x más 3 igual 6 hexanewtones forma de intercepto dependiente. Entonces, se nos da una ecuación en forma estándar. Queremos escribirlo en forma de intercepto dependiente o en el formulario y igual 1010 más b, lo que significa que tenemos que tomar esta ecuación 2x más 3 igual 6 y resolver por y. Para hacer esto, el primer paso es mover el x término al lado derecho de la ecuación. Así que tenemos que restar 2x en ambos lados de la ecuación. Esto sería 0, tendríamos 3a iguales, iré adelante y pondré el x término primero, y el segundo constante para emparejar la forma de intercepto dependiente. Tenemos 2x más 6. Y ahora para resolver por usted dividiremos todo por 3. Así que la ecuación en forma de intercepto dependiente sería, y igual menos 2 3x más 6 dividido por 3, que es 2. Y ahora que está en este formulario, debemos identificar la pendiente y el intercepto. Así que la pendiente de la línea va a ser menos 2 3. Recuerda que la pendiente nos dice el aumento sobre la ejecución o el cambio vertical. Con respecto al cambio horizontal. Entonces, si es una fracción negativa, me gustaría poner el registro negativo en el numerador, lo que me dice que el cambio vertical se reduciría a 2 y el cambio horizontal sería correcto 3 para el más 3. Y luego el intercepto y será más 2. No queremos solo poner igual 2 porque es una ecuación de una línea horizontal. Podemos expresar esto de dos maneras. Podemos decir el intercepto igual 2, o podemos listar las coordenadas del intercepti, que en este caso tendría las coordenadas. Y ahora por la última parte, pídenos 2 puntos en la línea, y luego también grafiar la línea. Bueno, uno de los puntos sería el intercepto. Vamos adelante y liste eso. Y luego para determinar el segundo punto vamos adelante, y gráfica la línea y luego selecciona un punto de la línea. Así que empezaremos trazando el intercepto y demás 2. Aquí en el acceso y después de que la pendiente es menos 2 3, desde el intercepto y bajaremos 2 unidades y derecha 3 unidades. Y bajamos 2 unidades porque el aumento o el cambio vertical fue menos 2, y movimos 3 unidades porque el rano el cambio horizontal fue más 3. Y aviso como el segundo punto tiene las coordenadas, para que podemos ir adelante y usarlo como nuestro segundo punto en la línea. Y ahora también podemos graficar la línea a través de los dos puntos. Y se vería algo así. Miraremos el segundo ejemplo en el siguiente video cuando el intercepto es fraccional, lo que hace determinar las coordenadas del segundo punto un poco más desafío. Espero que hayas encontrado esto útil.